Vamos a explicar cómo cambiar el SID, que es el identificador que Windows asigna a cada objeto de un dominio, tanto impresoras como usuarios, como equipos, cualquier objeto del dominio de directorio activo o Active Directory, lleva internamente asignado un identificador que es único a nivel de todo el dominio. Este identificador se llama SID y a veces es muy útil saber cómo cambiarlo en equipos servidores. Por ejemplo, en este caso, este equipo, que es un equipo con Windows Server 2008, que está agregado al dominio, aquí lo vemos, está agregado a un dominio y, como digo, es muy útil en determinadas ocasiones saber cómo cambiar este identificador, puesto que, por ejemplo, si queremos hacer la clonación de una máquina virtual, como puede ser el caso de este equipo, supongamos que es un equipo de servidor de terminales, terminal server o escritorio remoto, y queremos tener varios equipos de este tipo en nuestra red. Lo que haríamos sería configurar uno de ellos con todas las aplicaciones y luego hacer las clonaciones de todas las máquinas virtuales que quisiéramos. El único inconveniente es que al clonar un equipo del dominio, si intentáramos acceder, incluso aunque le cambiemos el nombre y la IP, podemos tener problemas de configuración a nivel de directorio y de dominio, puesto que tendríamos dos equipos con el mismo identificativo, el mismo SID. Por lo tanto, vamos a explicar cómo cambiarlo. El proceso, por supuesto, como cualquier proceso de este tipo, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad de la máquina virtual, del equipo físico, según lo que tengamos. Siempre antes de de ejecutar este tipo de procesos es conveniente hacer copia de seguridad. Una vez que hemos hecho la copia, lo que vamos a ver ahora mismo es cómo obtener el SID actual del equipo. Esto es interesante para saber posteriormente si con el proceso que vamos a realizar se ha cambiado. Para saber el SID, el propio Microsoft tiene una herramienta en la suite SIS Internal que podemos descargar de su web oficial. Aquí vemos el enlace, pulsaremos en descarga y una vez descargada es un fichero comprimido, lo descomprimimos y entre las muchas herramientas que lleva de comandos varios hay uno que se llama ps get SID, que lo que hace es obtenernos el SID actual del equipo. Este comando, si nos vamos a la línea de comandos y vamos a la ubicación donde lo hemos descargado con el comando cd, aquí lo tenemos, ps-get-sid. Si lo ejecutamos, bueno, la primera vez que ejecutamos el paquete sys internas nos avisa de los términos de licencia, pulsamos en agree y aquí vemos el comando se ha ejecutado y nos devuelve el SID para nuestro servidor, que es este número de aquí, que podemos, y de hecho vamos a anotar, para luego comprobar si efectivamente con el proceso que vamos a ejecutar más adelante, que ahora vamos a explicar, si efectivamente se ha cambiado. Lo anotamos por aquí en un documento de texto. Además de anotar el SID del equipo, lo que haremos también antes de cambiarle el SID, puesto que es un equipo que está agregado al dominio, lo que vamos a hacer es quitarlo del dominio y además haremos dos cosas más. Anotaremos la dirección IP y el nombre del equipo, puesto que con el proceso que vamos a ejecutar posteriormente cambiará la configuración de red y el nombre del equipo y establecerá los datos por defecto. Y también es importante crear un usuario, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, un usuario local, puesto que después del proceso el equipo quedará fuera del dominio, con lo cual ya no podremos validar con un usuario del dominio y deberemos tener un usuario local. Si ya lo tenemos no es necesario crearlo, pero si no, por seguridad lo vamos a crear. Para ello, botón derecho sobre equipo, administrar, y en la ventana de administrador del servidor nos iremos a configuración,
desplegamos, usuarios y grupos locales, nos vamos a usuarios y aquí, si no lo tenemos, como digo, vamos a crear un usuario local y que sea administrador. Si ya tenemos el usuario administrador, nos aseguramos de que conocemos la contraseña, no hace falta crear más, pero como digo, aquí debe haber un usuario local, si no luego no podremos iniciar sesión. Una vez que tenemos creado el usuario, que sabemos el SID actual, tenemos anotada la dirección IP y el nombre, lo que vamos a hacer ahora es este equipo, que repito está agregado al dominio, lo vamos a sacar del dominio. Para ello nos vamos a inicio, pulsamos con el botón derecho sobre equipo y seleccionamos propiedades, nos vamos a cambiar configuración, pulsamos en cambiar y marcamos un grupo de trabajo, especificamos el nombre del grupo, el que queramos, y con esto lo que haremos será el equipo que actualmente está en el dominio, lo sacaremos del dominio. Aquí nos avisa de lo que hemos comentado hace un momento, de que si sacamos el equipo del dominio deberemos conocer usuario y contraseña locales del equipo para poder iniciar sesión. Aceptamos. Nos solicita un usuario y una contraseña del dominio para sacar el equipo. Y aquí nos dice que se ha unido correctamente al grupo de trabajo, con lo cual ya nos ha quitado el equipo del dominio. Nos avisa de que tenemos que reiniciar. Reiniciaremos el equipo. La máquina se ha iniciado. Iniciamos sesión. Aquí ya vemos que no nos da la opción de iniciar sesión en dominio, puesto que no está agregada. Iniciamos sesión con un usuario local. Y ahora ya tenemos la máquina quitada del dominio y ahora solamente nos quedaría seguir con el con el proceso de cambiar al SID que vamos a explicar a continuación. Para cambiar el SID lo que vamos a hacer es ejecutar una herramienta que lleva el propio sistema, que va incluida en todos los sistemas operativos de Microsoft, incluido Windows 7, Windows 8, 2012 y demás. Nos vamos a inicio ejecutar y escribimos sysprep, SYSPREP. Nos lleva a la carpeta del sistema Windows System 32, sysprep, y aquí tenemos este ejecutable que será el que nos permita cambiar el SID. Si lo ejecutamos, aquí nos aparece la herramienta y hay que decir que el proceso que estamos explicando vale para equipos con Windows 2003, 2008 y 2012. En el caso de 2012 es posible que haya que pulsar el botón derecho y ejecutar como administrador. Eso hay que tenerlo en cuenta. En 2008 no hace falta. Vale, nos aparece la herramienta de preparación del sistema y lo que vamos a hacer es en el desplegable marcar iniciar la configuración rápida OOBE del sistema, y es importante marcar el check de generalizar para que nos cambie el SID. En opciones de apagado pulsaremos en reiniciar y teniendo en cuenta que si es un servidor de producción, ahora mismo nos va a solicitar cuando termine el proceso de reiniciar el equipo, por lo tanto hay que hacerlo en un momento en el que sepamos que no va a haber usuarios conectados. Pulsamos aceptar. La herramienta ya está realizando el proceso y también hay que tener en cuenta que esta herramienta va a cambiar la configuración de red del equipo y el nombre del equipo. Digamos que lo va a dejar como recién instalado. Por lo tanto hay que tener en cuenta esas dos cosas. Por este proceso hay que hacerlo siempre si el servidor es de producción, en un momento en el que sepamos que no se va a conectar nadie. De hecho, como digo, ahora aparte de reiniciar el equipo, lo va a dejar como si fuese recién formateado y recién instalado el sistema, teniendo en cuenta que no va a eliminar aplicaciones. Aquí tenemos una aplicación y luego cuando hagamos el proceso veremos que sigue funcionando, pero lo que es la configuración de red, configuración de dominio y demás, sí que la va a dejar tal cual como si estuviera recién instalado. Tras el reinicio vemos que el equipo arranca en un modo parecido al que arranca cuando estamos instalándolo por primera vez.
Debemos especificar nuevamente el país, la hora y la distribución del teclado. Aceptar los términos de licencia, si estamos de acuerdo. Una vez que ha finalizado el proceso, ya nos permite iniciar sesión. Introduciremos usuario y contraseña. Ya no es del dominio, puesto que el equipo ya no está en el dominio. Debe ser un usuario local. Por eso hemos comentado antes de la importancia de disponer de un usuario local antes de ejecutar este proceso. Una vez que ha arrancado el equipo, vemos que incluso ha cambiado la resolución de la pantalla, la ha dejado a la que viene de defecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, establecer la configuración de red, porque ahora veremos cuando entremos en el centro de redes, conexión de área local, propiedades. Vemos que la configuración de red la ha dejado como si estuviera recién instalado. Si nos vamos al protocolo de internet versión 4, que es el que estamos utilizando, le damos a propiedades, la configuración de red la ha dejado completamente automática. Nosotros estableceremos nuevamente la configuración que tuviese el equipo. En este caso, en servidor de DNS preferido, hemos establecido la IP de nuestro servidor de DNS de nuestra red, que en nuestro caso coincide con el servidor que es controlador de dominio. Aceptamos para establecer correctamente la configuración de red, y ahora veremos que también nos ha reseteado la configuración desde el botón derecho sobre equipo, propiedades. Nos habrá reseteado, como digo, la configuración, aquí lo vemos, del nombre del equipo. Vemos que el nombre ha puesto un nombre aleatorio. Pulsaremos en cambiar. Bueno, aquí también vemos que el equipo ya no es miembro del dominio. Y lo que vamos a hacer ahora es especificar un nombre para el equipo, a ser posible el que antes tuviera. Y antes de agregarlo al dominio, vamos a hacerlo en dos pasos, que es lo recomendable. Primero establecer el nombre del equipo, pulsando en aceptar. Nos va a solicitar reiniciar el equipo. Aceptamos, cerramos, reiniciamos, puesto que ya hemos establecido la red y el nombre. Una vez cambiado el nombre y establecida la configuración de red, vamos a agregarlo ya al dominio. Incluso antes podemos comprobar si efectivamente se ha cambiado el SID. Si recordamos, antes hemos creado un fichero con el SID del equipo antes de ejecutar el proceso en el escritorio. Aquí no aparece, pues, puesto que este escritorio no es el del equipo del dominio, o sea, el del usuario del dominio, sino que este usuario es local. Si nos vamos a sistema, usuarios, y nos vamos a la carpeta que obviamente no se ha eliminado, la carpeta del usuario cuando estaba el equipo agregado al dominio. Aquí vemos el fichero que hemos creado anteriormente. Obviamente, y repito, no se elimina ningún dato. Este es el SID anterior y ahora vamos a ejecutar la utilidad que hemos descargado anteriormente, que también estará en esta carpeta. Vamos a acceder a ella por la línea de comandos. Vuelvo a recordar que ahora mismo estamos en la carpeta del usuario local. Salimos y accedemos a la carpeta del usuario administrador cuando el equipo estaba en el dominio. Nos vamos a descargas y ahora ejecutamos la herramienta psgetSID. Aceptamos los términos de licencia y aquí vemos el SID, que si lo comparamos con el que anteriormente teníamos, vemos que efectivamente no es el mismo, con lo cual el SID se ha cambiado correctamente. Una vez que ya se ha cambiado el SID, puesto que el equipo estaba en el dominio, vamos a volver a agregarlo y ahora ya con un SID diferente, con lo cual evitaremos cualquier problema. Pulsamos sobre el equipo, botón derecho, propiedades, pulsamos en cambiar configuración, cambiar, y en dominio
Introduciremos el nombre de nuestro dominio y pulsaremos aceptar. El proceso concluirá, nos indicará que se ha unido correctamente al dominio, aceptamos y ya tenemos con estos sencillos pasos el equipo. Bueno, en este caso ya vemos que hay que reiniciar, pero vamos, así ya tenemos el equipo con el SID nuevo y agregado al dominio. Y como he dicho antes, las aplicaciones que tuviésemos instaladas en el equipo se respetan y deben seguir funcionando sin ningún problema.